Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la quinta semana del tiempo ordinario y celebrando la Jornada Mundial del Enfermo, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaba que le impusieran las manos. Él lo aportó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día, que de forma interesante es un relato de curación y está precisamente ligado a este día en que se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Nos encontramos ante un relato de curación que tiene unos elementos bastante interesantes y que muchas cosas lo diferencian precisamente de los relatos de curación de otros pasajes evangélicos. En este caso encontramos que Jesús, al curar a este hombre que era sordo y además era tartamudo, es decir, no era mudo completamente, sino que tenía diferentes problemas para expresarse completamente, para hablar con una soltura, Jesús, en lugar de hacer lo que hace en otros relatos de curación, en donde Jesús manda, ordena, es decir, la curación se hace por un poder verbal de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. Ahora Él se acerca al enfermo, lo toca a través de poner su dedo en el oído de aquel que estaba sordo y de tocar con saliva la lengua del que era tartamudo, y las famosas palabras Efetá, es decir, ábrete, ábrete. Ahí es donde se sana el enfermo, y es ahí en donde se viene algo interesante. Es el contacto que Jesús tiene con el enfermo, y sobre todo en el contexto de la Jornada Mundial del Enfermo, esto es significativo, porque uno de los males que muchas veces padecen los enfermos alrededor del mundo es el abandono. Alrededor del mundo hay tantos enfermos que se encuentran abandonados, que se encuentran solitarios, enfermos que cuando sus enfermedades, sobre todo cuando son graves, cuando son una molestia para la gente de su alrededor, son personas que son abandonadas en sus casas, son abandonados en asilos o en alguna otra institución que de forma providente los maneja la iglesia. Los abandonan, los dejan a su suerte para que se mueran por la enfermedad, es decir, los alejan de su presencia. Y ahora Cristo nos enseña que al enfermo hay que acercarnos. Y es interesante cómo, si bien, aunque son ejemplos muy aislados y muy remotos, en algunos lugares, sobre todo en parroquias, hay poca asistencia de los enfermos por parte de algunos cristianos, es más grande en la historia de la iglesia. Tantos santos, tantas personas que se acercaban a los enfermos, que cuando los demás abandonaban a los enfermos, ellos se acercaban solícitos a ayudar, a acompañar y a hacer más llevadero esta enfermedad a esos pobres desamparados. Ejemplos tenemos por montones. Tal vez uno de los primeros y que más conocemos es San Juan de Dios, que se acercó mucho a aquellos enfermos de la mente que eran tratados con torturas para intentar curarlos, y que él, precisamente innovando en el tratamiento médico, les ayudó. No por nada muchos hospitales llevan el nombre de San Juan de Dios. Tenemos también precisamente a la Madre Teresa de Calcuta, una mujer extraordinaria, y que lamentablemente en algunos países de Asia, incluso en la misma India, incluso muchas personas fuera y dentro de la iglesia quieren desprestigiar la labor de amor que esta mujer hizo, recogiendo a tantas personas enfermas y desamparadas que eran abandonadas como animales en las calles de la India, y que ella los acogía,
los acogía con amor para atenderlos, para encontrarse con ellos, para enseñar que Cristo está también en medio de esas personas. Y para descubrirlo tenemos que acercarnos a los enfermos. Hermanos, para atender a los enfermos no basta simplemente ofrecer misas por ellos. No basta solo eso. Hay mucha gente que piensa que simplemente basta ofrecer una misa por los enfermos y ya. No, hay que acercarnos. Y esto vale para todos: laicos, sacerdotes, obispos, religiosos, misioneros. Todos tenemos que estar en contacto con la piel de nuestros hermanos enfermos para que sientan la presencia y el consuelo de Dios. Pero tal parece que hay muchos, sobre todo personas muy del área tradicionalista, que piensan que todo se sana a través de ofrecer intenciones y no acercarse en esa labor social, en esa labor de la doctrina social de la iglesia, a la piel de tantos hermanos enfermos y desamparados que necesitan la presencia de Dios y que lamentablemente muchos cristianos no buscan llevarles esa presencia.